Boreal Televisión presenta. Bueno, estamos de regreso con ustedes en este cierre del bloque informativo que lo componen Mañana Boreal y el café con leche, que es este tiempo que compartimos con ustedes ya para cerrar este bloque. Quiero reiterar el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, nuestro colaborador por muchos años aquí en Boreal, Santos Perdomo, quien todo parece indicar que falleció el pasado jueves. Su cadáver fue encontrado en el día de ayer en su apartamento. Ahora mismo se le está haciendo la autopsia en el INASIF para determinar la causa de su muerte, que en principio se habla de una muerte por un infarto. Y a pesar de que el INASIF está haciendo la autopsia para determinar también un golpe que tiene en la cabeza, que pudo haberse producido a una caída. Bueno, las causas definitivas las establecerá el INASIF. Tenemos la información oficial de que probablemente a eso de las 3 de la tarde pues nos entreguen el cadáver de Santo para ser sepultado inmediatamente. Hasta ahora las exequias serían en el cementerio de El Ingenio. Una noticia que nos ha entristecido a todos desde el día de ayer, cuando conocimos la infausta información. Y caramba, reiteramos, Santo tenía muchísimo tiempo con nosotros aquí, era el camarógrafo oficial de Boreal, asignado al programa que produce esta empresa, Boreal Televisión, y que lo conduce Francisco Sanchís, y que se transmite por estos canales de Boreal Televisión los domingos a las 9 de la noche, igual a través de Teleuniverso Canal 29 a esa misma hora. Mantendremos informados a los amigos televidentes, pero hasta ahora esta es la información que tenemos del lamentable fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, Santos Perdomo. Don Randy Ortiz, hablando de fallecimiento, pero en este caso hablando de un asesinato que fue el de Gregorio García Castro. Alias Goyito. Goyito fue un personaje increíble. Él empezó a trabajar en la época de Trujillo, trabajó para el régimen de Trujillo. Bueno, era prácticamente el principal empleador, y llegó a trabajar en Radio Caribe, que era la emisora oficial casi, y era la emisora, diríamos, como política del régimen. Y en eso se desempeñó, llegó a ser el jefe de redacción. Y luego, cuando ya pasada la tiranía, pues Goyito estuvo haciendo ya un periodismo un poco más libre, pero entonces vino el golpe de Estado a Juan Bosch, y entonces Goyito fue de los principales opositores a las políticas del triunvirato, que fue un gobierno de corrupción, no solamente que conculcó los derechos, sino de corrupción. Luego vino la Revolución de Abril, después Goyito tuvo que hacer de todo, hasta atendió estaciones de gasolina para poder sobrevivir y trabajar y hacer lo que fuera, pero pasó el tiempo y luego trabajó fíjense una cosa, pasó al Partido Reformista y fue representante del Partido Reformista en Puerto Rico, hizo muchos trabajos de publicidad para Balaguer, había que ganarse la vida, todo eso, pero periodista al fin y periodista al cabo, entró a trabajar en el periódico Última Hora. Y ya trabajando en el periódico Última Hora, y sobre todo cuando llegó a ser el jefe de redacción de Última Hora, fue de los que enfrentó de manera más valiente el caso de la Banda Colorada. Él y Julio César Martínez, que era director y propietario de una revista llamada Renovación, tenían una actitud sencillamente frontal contra ese periodo de los 12 años de Balaguer, donde nadie tenía nada asegurado, y sobre todo
denunciando las persecuciones por carácter político que sufrían los izquierdistas o representantes obreros, la gente que era víctima de las persecuciones, de los apresamientos y de la gente que tenía que abandonar el país porque no podían vivir aquí con tranquilidad. Y manteniendo esa actitud y con una línea editorial fuerte, pero además tenía la columna que se llamaba En un Tris, a donde denunciaba cosas de manera menuda, o sea, rápida y directa, y eso fue molestando al régimen. Y un 18 de marzo, un 28 de marzo de 1973, cuando él terminó sus labores en última hora, que quedaba ahí cercano en la zona colonial, subió a la calle Mercedes y venía caminando por la calle Mercedes, como la misma Mercedes se convierte en Bolívar, en el Parque Independencia, y estando ahí como a un par de cuadras ya del Parque Independencia, pues fue abatido a tiros. Los responsables de su muerte fueron, de su muerte física, obviamente no fueron los que la idearon, fueron varios policías que ya tenían un prontuario en ese sentido, dirigido por un teniente que era Juan María Arias Sánchez, el cabo Milton de la Cruz Lemus y el raso Rafael Pérez Pereira. Ellos fueron identificados por una señora cuyo nombre no recuerdo ahora, que fue la testigo en ese. Ella vio, ella frente a frente a este sicario policial en juicio, le señalaba directamente, sí, yo lo vi. Era una empleada de la UAS. Esa mujer creo que terminó sus días siendo empleada de la UAS. Era la que le imputaba, usted fue que ordenó disparar. Y eso conmocionó. Yo recuerdo que Uchi Lora, cuando fue a ver a Goyito, el impacto fue tan grande que Uchi Lora se quedó sin movilidad. Hubo que llevarlo. Y Uchi llegó hasta el centro asistencial, rígido, sin mover nada, sin poder decir nada, del impacto que le causó la muerte de Goyito, que fue uno de los asesinatos contra alguien de la prensa más sentido, prácticamente tanto como el de Orlando Martínez en su época. Goyito, sin duda, que fue un maestro del periodismo, fue víctima de la intolerancia de un régimen que no entendía que los medios de comunicación probablemente sean el mejor aporte a la democracia, porque aquí es donde se agrega todo, donde se dicen las cosas o se deben decir, y la gente se forma un mejor criterio. Los medios de comunicación no tumban gobiernos ni nada, al contrario, consolidan la democracia en la que viven de manera holgada los gobiernos, pero también los ciudadanos que tienen derecho a estar correctamente informados. Una información muy importante que diste, que en ese momento era jefe de redacción de uno de los diarios de más circulación del momento. Última Hora. Bueno, les hablaba antes de que Danilo sugiriera a Randy hablar un poco del asesinato de Gregorio García Castro Goyito. Les hablaba del caso de Julito Quilo. Julito Quilo, su nombre de pila es Julio de los Santos Bautista, conocido con ese mote de Julito Quilo. Ha tenido o tuvo una serie de arrestos durante mucho tiempo y se salía de la situación, no se sabe cómo, o mejor dicho, uno no quiere saber cómo, pero aparentemente, de acuerdo a un comunicado que envió en el día de ayer la Dirección General de Control de Drogas, después de hacer un allanamiento en una villa en el este del país, fue apresado en una casa cercano a Playa del Muerto, en San Pedro de Macorís. Pero antes de su apresamiento ya se había hecho un allanamiento en una villa propiedad supuestamente de Julito Quilo y se habían incautado en ese operativo unos 91 kilogramos de una sustancia ya confirmada que es cocaína. Después de ese allanamiento, los primeros fueron 88, luego de ese allanamiento se trasladaron a esa vivienda de San Pedro de Macorís, cerca de la Playa del Muerto, y encontraron 3
paquetes más en jipetas Lexus, dos jipetas Mercedes-Benz, un camión, varias lanchas, motores, M16 encontraron en la villa que estaba protegida por un alto cerco, y las autoridades en este comunicado señalan justamente que tenían un tiempo dándole seguimiento a este caso, y al inspeccionar la residencia, los agentes antinarcóticos, fiscales adjuntos y unidades caninas encontraron 3 fardos conteniendo los paquetes de la sustancia en una de las caletas camuflajeadas en la jipeta Lexus. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo es posible que las autoridades en esas comunidades vean una bonanza tan extraordinaria de una persona que no es profesional, que no se le conocen negocios, y se dure tanto tiempo para esta investigación? Por eso mucha gente dice que el problema viene cuando ya el hombre tiene problemas, hiede. Pero un dato curioso que quiero señalar en este caso es, compañeros y amigos, que una multitud que estaba cerca de la casa de la playa del Muerto, donde apresaron a Julito Quilo, intentó evitar que las autoridades apresaran a Julito. Le entraron a botellazos, a pedradas, a los fiscales, a los agentes de la Dirección de Control de Drogas, para que no apresaran a Julito Quilo. Lo que se entiende que el hombre tenía una base social que ayudaba, como todos los narcotraficantes, y esta multitud intentó por todos los medios evitar el apresamiento de ese señor. Las autoridades lograron someter a esa multitud, que dice el comunicado que se presentó, y fue apresado el tal Julito Quilo. De acuerdo a la información, este señor tenía una larga historia con la justicia, ya que se habla de que sus operaciones tenían cerca de una década. Y ese es el promedio de un narcotraficante. Cuando ya cae en una situación en que es muy evidente, hay que cambiar, hay que buscar otro que sea menos visible. Pero todo esto pasaba en las narices de las autoridades. Imagínense ustedes. Sí. Hay que decir que fuentes generalmente bien informadas indican que la DEA tiene interés en Julito Quilo, porque podría aclararle muchas cosas de un expediente que ellos tienen de Toño Leña, porque se dice que él fue el heredero del cártel de Toño Leña. Bueno, señores, terminamos por el... Randy iba a agregar algo. No sé, yo decía que cómo es posible que un hombre que tenga como apodo Quilo, Julito Quilo, porque no era kilo de carne. Es igual que César el abusador, multimillonario, y a nadie se le ocurrió preguntar por qué tiene ese apodo. Así es, señores, gracias. En breve vienen las clases del sistema de educación. Perdón, porque perdón. Bueno, ok. Decía que en breve vienen las clases a distancia del 3er grado de primaria del sistema de educación a distancia del Ministerio de Educación de la República Dominicana a través de los canales de Boreal Televisión. Esperamos que esta semana sea provechosa para nosotros. Comienza con noticias infaustas como el fallecimiento de Sant, pero como uno dice, la vida tiene que seguir. Señores, gracias. Feliz resto del día. Nos vemos mañana, Dios mediante. Muy buen día. Abur, abur. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.